Definición. Las medidas de dispersión son aquellas que nos permiten identificar el comportamiento de los datos, esencialmente qué tan dispersos están alrededor de su media aritmética. Son cuatro las medidas de dispersión en estadística. La primera de ellas es la varianza, la segunda desviación estándar o desviación típica, desviación media y coeficiente de variación. Este último también es conocido como coeficiente de dispersión. La varianza se define como la sumatoria de cada dato menos su media elevado al cuadrado sobre el total de datos, como lo observamos en pantalla matemáticamente. Esta primera fórmula es para el caso de la varianza poblacional. En el caso de la varianza muestral, tenemos que dividir el número de datos menos 1. A este factor de menos 1 se le conoce como grados de libertad y nos permite corregir el posible error que exista al tomar datos de la muestra como datos poblacionales. Vamos a hacer un ejemplo relacionado con la varianza. Supongamos que tenemos los siguientes datos. Según la fórmula, tendríamos la sumatoria de cada dato menos su media elevado al cuadrado dividido el número de datos. Para ello hallamos primero el promedio, el cual nos da 23.67. Desarrollamos en la fórmula cada uno de los pasos y obtenemos así la varianza. Supongamos ahora que acomodamos los datos de forma ascendente y observamos que el número 23 se repite tres veces, el número 24 2 y el número 25 1. Si realizamos los mismos pasos que vimos anteriormente, encontraremos la misma fórmula. Sin embargo, observemos que podemos resumir el número 23, que tiene los mismos resultados, como una multiplicación de 3 por 23 menos su media elevado al cuadrado. De igual forma podemos hacerlo con el 24, 2 por el 24 menos la media elevado al cuadrado. Y la resultante será idéntica. Podemos resumir de esta manera la fórmula como sigue. Varianza igual a la sumatoria de la frecuencia de cada dato por el dato menos su media elevado al cuadrado sobre n. Esta fórmula es útil cuando son pocos datos. Sin embargo, cuando tenemos un volumen muy alto de datos, el cálculo de la varianza sería extremadamente complicado. Para ello entonces utilizaremos el cuadro que mostramos a continuación. Supongamos los siguientes datos: 10, 11, 12, 13 y 14, que se repite 15, 23, 16, 10 y 8 respectivamente, para un total de 72 datos. Calculamos el promedio multiplicando el dato por su frecuencia. Tenemos que la sumatoria es 837 y el promedio entonces nos daría 11.625. Resumimos entonces ahora los datos de la siguiente forma. La frecuencia por el dato menos la media elevado al cuadrado, para el primer caso nos daría 39.60, para 11 8.98 y así sucesivamente. Sumamos estos resultados y nos da 114,875. Al realizar la fórmula o ejecutarla, sería 114,875 dividido 72 igual a 1.59. Si fueran los datos de una muestra, tendríamos entonces 114,875 dividido 72 menos 1 igual a 1.6179. Desviación estándar. La desviación estándar, como decimos ahora, también es conocida como desviación típica, es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. En este caso tendríamos entonces, utilizando el primer ejemplo, raíz cuadrada de 0,00000.
55 igual a 0.7453. Desviación media. La desviación media se conoce como la sumatoria de cada dato menos la media en valor absoluto dividido el número de datos. Para el primer ejemplo que tomamos tendríamos 23, 23, 23, 24, 24 y 25. Desarrollamos la fórmula y nos da que la desviación media es igual a 0.67 aproximadamente. Igual que sucedió en el ejemplo de la varianza, podemos resumir como 3 veces por el valor absoluto de 23 menos 23.67, que es el promedio, más 2 veces por 24 menos 23.67 en valor absoluto, más 25 menos 23.67 en valor absoluto. Como vemos en la pantalla, desarrollamos la fórmula y nos da el mismo resultado. En este caso podríamos expresar también la desviación media como la sumatoria de la frecuencia por el valor absoluto de cada dato menos la media dividido el número de datos. Igual que sucedió con la varianza, podemos realizar también el mismo parámetro cuando tenemos un volumen grande de información. En este caso, sencillamente desarrollamos, en vez de elevar el dato al cuadrado o la diferencia de los datos al cuadrado, en valor absoluto. En este caso nos da la suma 77.5, lo dividimos entre el número de datos y tendríamos que la desviación media es igual a 1.0763. Coeficiente de dispersión. El coeficiente de dispersión se calcula como la desviación estándar muestral dividida la media por 100 y nos permite calcular porcentualmente qué tan dispersos están los datos respecto a la media. Para el caso que colocamos al comienzo con una tabla de datos bastante alta, tendríamos que la desviación estándar muestral nos da 114.875 dividido 71 igual a 1,61. Al hacer el cálculo, tendremos que el coeficiente de dispersión es igual a 13.91.